Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz y en la sesión de hoy os traigo un programa muy especial, os traigo una entrevista con Almudena Trinidad, autora de la web Domina la Medicina. Os cuento un poco su background porque es muy interesante y hemos tenido hace unos días una charla donde hemos hablado largo y tendido sobre educación, mentalidad, cómo preparar una oposición y sobre todo el trabajo tan duro a nivel psicológico, emocional que tiene un residente de medicina o un MIR, ¿vale? Es tremendo. Y bueno, os comento, Almudena es otorrinolaringóloga, es cirujana en un hospital de Madrid y profesora asociada de medicina. Lleva 20 años trabajando con estudiantes y formándolos y es una auténtica autoridad en esto. Y nada, como digo, hemos tenido la suerte de poder charlar con ella. Y nada, si queréis conocerla un poco mejor, si queréis saber de qué hemos estado hablando, quédate y no pierdas detalle de esta entrevista. Empezamos. Hola, Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un auténtico honor. Además, siempre lo he dicho, bueno, lo estábamos hablando fuera de cámara, fuera de micro, que la tuya es una profesión que realmente me parece apasionante y de verdad que la respeto mucho, porque me parece muy difícil lo que hacéis, muy noble. Y como te decía, y no está pagado lo que hacéis. Bueno, sí, esa es una frase que me han dicho esta mañana con un susto que hemos tenido en quirófano. Sí, Sí, operando con una residente que está embarazada ahora mismo, me ha mirado y me ha dicho, esto no está pagado. Yo llevo pagado para ti, para mí, para nadie. Bueno, pero en la actividad esta paralela de enseñar técnicas de estudio, que es lo que hacéis vosotros también, se parece mucho, Sí, pero me claro, recuerda, ¿no? La capacidad de que alguien te cuente su problema, que tú hagas un diagnóstico de lo que le está pasando y que le empieces a dar soluciones de cómo puede empezar a mejorarlo. Tiene cierto parecido, ¿no? No sé. Pero igualmente lo que comentábamos, la responsabilidad, aparte, o sea, una cosa es enseñar, pero claro, en tu caso es docencia. Claro. Encima, estamos hablando de medicina y estamos hablando ya también cirugía. Encima, sí, claro, de la salud, claro, es cierto. También, sí. Claro, no sé, inicialmente a mí esa parte de responsabilidad me pesaba mucho, pero te tienes que distanciar un poco de ella para realmente que las cosas salgan bien. Si estás todo el rato pensando, ay Dios mío, que estoy operando a un ser humano, a una persona, ay Dios mío, que tengo un oído abierto ahora mismo. Sí, la capacidad de llegaría abstraerse también. Llegaría a tener un miedo escénico tan grande que me pasaría un poco como le pasó a Pastora Soler, ¿no? Que hace 2 o 3 años. Su miedo escénico se intensificó tanto, es decir, tienes que guardar un respeto a lo que estás haciendo, ¿no? Eso lo dicen mucho los cantantes. Pero si le tienes demasiado respeto, si le tienes demasiado miedo, entonces no serías capaz de hacer una ejecución, ¿no? Entonces, entras en esa situación. una vez superada ese miedo inicial, ¿no? Dices, bueno, pues tienes que guardar un poco de distancia para ser capaz de ejecutarlo sin pensarlo mucho y hacerlo bien, claro, llegar a hacerlo bien. Mira, ese me parece un buen tema para arrancar. Bueno, ya te he dicho que esto es una conversación de amigos. Sí. Hemos estado charlando de todo, hemos estado charlando de libros, de podcast, de la vida, de la radio también. Y mira, me parece muy interesante porque precisamente los estudiantes, y bueno, nos escuchan aparte muchísimos opositores, uno de los problemas que tienen es a nivel de estrés, de miedo escénico. De decir, ostras, esto me supera, no puedo con ello, cuando realmente, de forma objetiva, no hay un peligro real. Claro, en este caso, ¿cómo lidiáis o cómo ayudas a que lidien tus alumnos, los residentes? ¿Cómo haces para que lidien con ese miedo que ya incluso hay un peligro real y hay muchísima más responsabilidad? ¿Cómo lidian con esto? Pues la verdad es que yo creo que
todos, todos lidian, bueno, hay un par de cosas y es que la emoción y la diversión de hacer algo con tus manos, de hacer algo minuciosamente y que salga, la diversión supera al miedo que te da enfrentarte a eso. Y cuando estás en formación, pues hay una persona, un adjunto que como si fuera tu padre o tu profesor de ciclismo o alguien que te está enseñando a montar en bicicleta, te está sujetando el manillar, ¿no? Te está guiando. Y entonces tú no tienes miedo de caerte. Y tú viéndolo desde fuera sabes que esa persona no se va a caer, va a ser cuidadosa y lo va a hacer suficientemente bien. Realmente no hay un solo gesto que sea de vida o muerte. Hay una serie de pequeños gestos y entonces si tú ves que en una cadena de gestos el primero no ha empezado bien, puedes interrumpirlo y ser tú entonces el que continúa esa cadena de gestos para que las cosas salgan finamente bien en una cirugía. La diversión supera ese miedo al principio. Y luego yo le decía, les digo siempre en quirófano que tienes que encontrar tu mantra, ¿no? Tienes que encontrar un mantra, una frase, algo que a ti te tranquilice. Que en su momento yo lo encontré instintivamente. Puede ser una cosa tan tontorrona como contar números, ¿no? 1, 2, 3, 4. A mí eso, cuando estoy en un paso muy difícil de quirófano, cuento interiormente, me digo esa sucesión de números y además siempre cuento del 1 al 4 y vuelvo a empezar y no sé, simplemente me salió así de forma natural y me ayuda. Y algo parecido luego les he oído contar a deportistas profesionales, ¿no? Cuando les hacen entrevistas y cuentan de qué manera se relajan ellos, de qué manera recuperan el pulso, pues un tirador de arco o alguien que haga tiro deportivo o qué es lo que hace Rafa Nadal. Bueno, no sé si se lo he oído a él especialmente o a otros, ¿no? Pero todos tienen también una especie de ritual con el que se relajan antes de hacer un saque. Bueno, Rafa Nadal creo que ya lo ha contado en público, ¿no? Sí, Él se recoge el pelo de un lado, del otro. Se estira el pantalón, se estira el pantalón y lo hace de una forma muy meticulosa, además que se le nota que está pensando, no, ahora estoy en mi momento. En mi caso, como no puedo sacar las manos del campo quirúrgico, pues cuento 1, 2, 3, 4, entonces con los residentes cuando veo que se ponen nerviosos a veces o les empieza a temblar el pulso, les pido eso, busca tu mantra, busca el mantra que a ti te relaja, que puede ser rezarle al niño Jesús o no sé, es que es muy personal, ¿no? Igual que las mnemotecnias, que también hemos hablado hace un rato, ¿no? Que yo las he manejado poco, pero que las que he manejado son las asociaciones absurdas, ¿no? Para recordar cosas, grupos de fármacos de un cierto grupo que se usan con una indicación médica concreta, ¿no? Pues hacer asociaciones, imágenes absurdas o ridículas, te ayuda a recordar cosas, ¿no? Pues sí, a la hora de operar o a la hora de ir a un examen, si te pones nervioso entrando a un examen, siempre hay cosas a las que puedes recurrir de tu vida y tienes que dejarte llevar un poco por el instinto. Yo creo que también hay que aprender a trivializar y a ver las cosas con un poco de perspectiva. Al menos yo es una de las recomendaciones que hago cuando me preguntan. Y yo muchas veces digo que piensen, claro, estamos hablando ya aparte en casos que no te estás jugando la vida de nadie. Claro, que en un quirófano, oye, sois profesionales, está claro, pero joder, estáis jugando con algo que es muy peligroso, tenéis muchísima responsabilidad, pero realmente un opositor que al final no se juega nada, o sea, se juega algo, pero a nivel de ego o que por su situación personal, oye, realmente le haga falta el trabajo, pero muchas veces es más el ego, en este sentido de es que no lo he conseguido, no valgo, y es un poco esa vocecita. Y yo les digo que piensen en algo humillante que les pasara según la edad. En mi caso, digo, algo que te pasara pues en el instituto hace 20 años y piensa ver qué importancia tiene en tu vida ahora. Eso. Digo, pues piensa dentro de otros 20 la importancia que tendrá que hayas suspendido esto. Exactamente. Sin embargo, la mente a veces te hace trampas, ¿no? Convierte cosas no peligrosas las codifica como peligrosas y a la inversa. Y de repente en una situación en la que realmente te estás jugando el bienestar bueno, en mi caso que soy otorrinolaringólogo, pues te
estás jugando al bienestar de un oído, de una nariz. Bueno, a veces también tenemos cirugías oncológicas. Son cosas serias, pero el cerebro es capaz de jugar a que no lo es tanto. Precisamente para poder seguir adelante, ¿no? Un poco al estilo de conductores de pilotos de Fórmula 1 que son capaces de abstraerse del hecho de que se pueden matar, se pueden partir la crisma, pero juegan a que no ocurre eso. De alguna manera, entonces me he encontrado con opositores o estudiantes, en mi caso más estudiantes de medicina, algún opositor MIR, que viven los exámenes como si fuera una amenaza muy seria para su vida. Y bueno, y hay artículos científicos que explican esto. Se han hecho estudios en personas con fobia a las matemáticas que demuestran que realmente cuando se enfrentan a las matemáticas su cerebro está activando zonas de su corteza cerebral que son las que se activarían en situaciones de riesgo para la vida o de dolor visceral. Sí, entonces, sí. La mente es capaz de jugarte esas malas pasadas, ¿no? De convertir algo que como mucho te puede traer una calificación de no aprobado, lo puede convertir en la creencia de que estás viviendo una situación de vida o muerte. Y claro, como el trabajo cognitivo, el trabajo de pensar, de recordar cosas y de relacionarlas entre sí es tan sensible al miedo, pues puede hacer que fracases radicalmente en una prueba que no es de vida o muerte, y a la inversa, ¿no? En una situación quirúrgica de vida o muerte, te pones en situación de, bueno, pues no estoy más nerviosa o más agitada que si estuviera jugando a un videojuego. Porque si realmente se pusiera en ese momento, sintieras lo que realmente está en juego, no ejecutarías las cosas con la finura necesaria para que realmente al final la operación salga bien. Claro, yo es que creo que a mí personalmente me pasaría. También es cierto que es una situación que no me he planteado y todo al final es ponerse en esta vida y sí. También tiene que haber una cierta predisposición, que te guste, que que te vayas mentalizando durante años de qué es lo que quieres hacer, o incluso yo creo que el sopesar oye, voy a hacer muchísimo bien con esto, voy a ayudar a mucha gente, y también es una forma de conseguir esa perspectiva. Sí, es cierto, pero mirando retrospectivamente, que la verdad es que nunca había pensado en esto, me lo has hecho pensar tú ahora, me estoy dando cuenta de eso, de cómo nuestra mente nos engaña un poco y en una cirugía en la que se están jugando cosas muy importantes para el ser humano que tienes en tus manos, ¿no? Y bueno, y la responsabilidad civil asociada, que la responsabilidad personal que esto lleva aparejado, ¿no? Si algo sale mal. Pero la mente te engaña y te dice, bueno, acierta, consigue meter esa pequeña prótesis en ese pequeño orificio para que esta persona recupere su audición. Pero lo vives con la misma tensión o con la que vives pues, un partido de minigolf, ¿no? Con tus primos una tarde de verano, que de repente, vamos a jugar al minigolf. Mira, hemos llegado aquí a este parque, hay este juego, este otro. Es curioso cómo funciona, ¿no? Pero sí, a veces es capaz de sabotearte. Y sí que a veces he conocido algún caso, pocos, pero algún caso he conocido de alguna persona que ha iniciado su carrera como cirujano y que al final no ha tenido más remedio que dejarlo. Porque se ha dado cuenta de, bueno, pues lo que en su momento le ocurrió a Pastora Soler, que felizmente luego lo resolvió. Porque muchas veces se trata de recalibrar las cosas desde el punto de vista cognitivo, algo que saben hacer muy bien los psicólogos, están formados para ello, ¿no? Sí. Y bueno, pues a ver, pero sí que he conocido algún caso de algún cirujano que luego se dio cuenta de que podía seguir su trabajo pues en otros ámbitos y tuvo que dejar el quirófano porque realmente no era capaz de superar lo que su mente hacía con él en ese momento, ¿no? En esos momentos de trabajo. Qué bueno. Pero bueno, es posible. Realmente conocí a un otorrinolaringólogo que le pasaba eso, pero los otorrinolaringólogos, igual que tenemos una parte importante de nuestro trabajo es el quirófano, pero también una parte importante es la consulta. Y enfermedades que no necesitan exploración ni tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, pues esa persona lo prefirió reconducir por ahí. Y algunos más que he conocido, sí, es posible que en un momento dado tú veas que, bueno, mis fortalezas van más por otro lado, ¿no? Pero bueno, cuando el estudiante no tiene más remedio que enfrentarse a exámenes y bueno, gracias a que no son experiencias de vida o muerte, pues podemos ayudarles, ¿no? Claro, se puede reprogramar un poco más. Mira, ahora que has dicho de la psicología, me he acordado, me pareció muy curioso, Manuel Pérez, que es el
nuestro psicólogo ahí en la Escuela de la Memoria, nos comentó, bueno, que aparte tú le conoces, ya me has dicho que has hablado con él y demás. Hemos hablado, hemos comentado muchas cosas. Sí, a ver, es un tío muy curioso, le gusta mucho leer artículos médicos, leer muchos ensayos también de psicología, sobre física también lee mucho, o sea, es muy, muy curioso. Y unas cosas que me comentó que me llamó poderosamente la atención, que se lo oí en una tutoría decírselo a un alumno, es, ¿cómo era? Hacer a una persona que tenía tendencia a tartamudear con los nervios, decirle, vale, quiero que tartamudees. Y era incapaz. Qué bueno. Con los nervios. O sea, para que te des cuenta lo que son los nervios, lo que te están haciendo. Te estoy diciendo que tartamudees de forma intencional. Una persona que no tenga tampoco imagino, un problema severo. Una persona que con los nervios pues tartamudea un poquito. Era incapaz de tartamudear. Dice que eso hay casos, hay experimentos que se han hecho de este tipo y, o sea, no es tanto ya el que hay una imposibilidad real, sino el cómo enfocarlo, desde qué ángulo ponérselo a nuestro cerebro para que tome ese camino. Sí. Es curioso. Es curioso, sí. Como a veces hay que jugar con la mente. Un poco... Bueno, tienes que entender que dentro de ti tienes un yo inseguro, ¿no? Con algunos alumnos, y ponte que alguno se llame Manuel, o yo qué sé, o Alonso. Entonces dices, bueno, tu Alonsito miedoso ahora mismo está diciendo, ay, no quiero. Pero tú tienes una parte de ti que es tu Alonso adulto, el Alonso que ha superado la selectividad, que ha superado un montón de exámenes. Entonces, ¿qué le dirías? Entonces, bueno, pasa eso, ¿no? O sea, somos muy capaces de ayudar a terceras personas. Entonces, cuando todo ese ingenio que tenemos para ayudar a otros lo usamos para nosotros mismos, pues da resultado. Entonces, bueno, pues vosotros con los estudiantes y yo con los míos, o bueno, con ellos también, lo que buscamos la manera de conseguir sacar de ellos eso que ya tienen, ¿no? Pero que en un momento dado se ha perdido. Hay un libro que si no has leído te va a gustar mucho y lo comenté hace no mucho aquí en el podcast además. Se llama El efecto alter ego, de Todd Herman. No sé si lo conoces. No lo conozco, pero me lo apunto. Pues luego si no te lo paso. Y es precisamente sobre esto. Habla el tipo, el tal Todd Herman, habla sobre deportistas de élite, actores, cantantes y demás, y cómo se enfrentan a ese miedo escénico, o cómo se enfrenta un jugador de baloncesto a lanzar un triple en el último segundo como Michael Jordan cuando de ello depende el partido, y te habla de todo el tema de los rituales, y una de las cosas que comenta es no sé cómo lo llamaba como una especie de pepito grillo, que decía si un pepito grillo que te está machacando con ese soliloquio, con ese monólogo interno, y es muy interesante el tema de los rituales, y te habla incluso, te recomienda el cómo crear tu propio ritual para entrar en esa... Él lo llama como la identidad secreta del superhéroe. Dice, tú tienes que crearte un alter ego, un superhéroe con unos valores que son los que tú quieres desarrollar. Puede ser inteligencia, puede ser valor, porque es una persona que en un momento es insegura. Y te habla sobre todo esto y te pone ejemplos. Me pareció muy interesante. Sí, lo es, desde luego. Y hay estudios incluso con el tema de la cognición atávica, que también es un concepto fascinante, que no sé si te suena también. No, tampoco, no lo había oído hablar, pero... Es conseguir un mejor desarrollo, un mejor desempeño en la actividad que estás haciendo, simplemente depende del contexto, ¿eh? En este caso por ir vestido de uniforme. Decían que estudiantes, no sé si era de medicina incluso, que en etapas tempranas, que ya les ponían con la bata, les ponían el contexto de ya eres un cirujano y demás, se esmeraban más en el examen, conseguían mejores notas que un grupo de control. Pero es que, y esto me lo dijo Manuel, yo me lo creo porque me lo ha dicho él, pero no he encontrado el artículo, pero jura que lo leyó y que es así, que incluso en pruebas de agudeza visual se utilizó se les puso uniformes de piloto a un grupo, y los que les pusieron en plan Tom Cruise en Top Gun consiguieron, o sea, forzaron más la vista de forma inconsciente y consiguieron mejores resultados en agudeza visual, o sea, sensiblemente mejores que el otro grupo. O sea, cómo el hábito puede en este caso hacer al monje.
Sí, eso es la expresión de los estadounidenses. Bueno, se lo he oído a ellos, sobre todo lo de fake it till you do it, ¿no? Fíngelo hasta que te salga. Sí. Que yo a veces a mis alumnos cuando se bloquean en tardes normales de estudio, les digo, mira, y hazlo como si ya fueras experto en hacerlo. Hazlo, o sea, hazlo como si ya lo supieras hacer. No lo hagas como tu yo anterior, hazlo como si ya fueras el experto en flashcards, en tarjetas de memoria, el experto en esquemas, el experto en mapas mentales, que yo ya te estoy mostrando la forma de hacerlo. Claro. Y bueno, y a veces basta con eso, ¿no? Que alguien te diga, no, hazlo ya, o sea, como si ya lo estuvieras consiguiendo. Entonces sí que funciona. Creo que aparte le damos mucha importancia al error. Como digo, hay casos y casos. Sí. En un caso, no debido a muerte, pero el error, y esto salió en una entrevista que tuve hace poquito con Steve Kaufman, que es un políglota canadiense, que decía que mucha gente no se atreve a hablar otro idioma porque saben que al principio, cuando hablas un idioma, vas a parecer más tonto de lo que eres, porque te vas a expresar como un niño, y la gente no quiere parecer tonta. Entonces yo creo que el error lo acusamos mucho. Bueno, yo siempre... También es cierto que es que al cerebro no le importa que seamos infelices. O sea, el cerebro lo único que quiere es que vivas lo suficiente para tener tus crías y que estas crías vivan lo suficiente para ya no necesitarte si en un momento dado te estrellas, te caes de una liana, de un árbol o persiguiendo a un antílope para cazarlo, te mueres, ¿no? Lo de atávico me gusta porque muchas veces para que entiendan cosas me remonto a cómo vivíamos en el Paleolítico, cuando no estábamos viviendo en un entorno urbanizado, urbanizado, moderno como el que tenemos, ¿no? Entonces el cerebro, imagínate una tribu nómada que es como éramos todos antes, ¿no? Antes de que aprendiéramos a dominar la agricultura y ya nos asentáramos, pero éramos nómadas. Entonces imagínate que pasas por un territorio donde hay arañas, hay alguna especie de araña que es venenosa. Entonces pica un miembro de la tribu o alguno de los niños y le inyecta el suficiente veneno o ese niño tiene una reacción inflamatoria suficientemente grave para que muera. Entonces, a partir de ese momento, el cerebro ya ha memorizado que esos bichos de 8 patas te pueden matar. Entonces, a partir de entonces te convertirás en una madre neandertal o en una madre sapiens o en un padre sapiens o del paleolítico en un nómada histérico y lleno de preocupación. Y cada vez que veas una araña, aunque hayas caminado ya otros 200 o 300 kilómetros y hayas llegado a una zona donde las arañas ya como mucho te pican y te tienes que rascar y punto. Pero a partir de entonces vivirás obsesionado y preocupado por evitar la araña de 8 patas y cualquier otra cosa que hayas asociado con un peligro mortal para ti o para tus semejantes, ¿no? Para la gente de tu tribu, de tu grupo. Entonces al cerebro no le importa que seas un infeliz. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, realmente no le importa, es un poco... Lo único que quiere es que vayas pasando tus gévenes, ¿no? Y si te mueres antes de tiempo, me da igual que seas una infeliz, pero sobrevive, ten tus crías y que tus crías sobreviven, enséñale todo lo que necesitan para sobrevivir. Y ya si te mueres amargado de la vida porque todo te parece peligroso, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces, claro, en este contexto actual, en estudiantes que han pasado toda su vida estudiando, ¿no? Desde los 9, 10 años empezamos a hacer exámenes y cuando llegamos al nivel universitario tenemos que seguir haciendo exámenes y de alguna manera esa es nuestra forma de sobrevivir. Hemos como reinterpretado los exámenes como la manera en que estamos en el mundo y tenemos que conseguir éxitos en los exámenes y a cambio de eso pues nuestros padres nos elogian, nuestros profesores nos elogian y eso representa nuestra supervivencia, ¿no? Representa que tenemos comida, amor, protección, un techo bajo el que dormir. Entonces me da la sensación de que como estudiantes empezamos a darle una importancia a los exámenes. O sea, acabamos dándole... Uno no sabe hasta qué punto su autoestima depende de las notas hasta que las pierde, hasta que pierden las buenas notas. Entonces los suspensos empiezas a interpretarlos como peligros de muerte. Y bueno, en ese artículo que estudiaba esa expresión de qué zonas de la corteza cerebral se activaban en personas con fobia a las matemáticas, ¿no? Zonas que se activan cuando hay miedo a la muerte. ¡Ostras! O dolor visceral. Entonces, lo que hemos hecho es una calibración cognitiva errónea. Entonces, yo lo que les digo, a ver, si un uno es romperse, bueno, siempre les digo romperse una uña, pero porque yo estoy en una orquesta de guitarristas, en una agrupación de guitarras,
de la Autónoma de Madrid y claro, cerca de un concierto romperte una uña es un poco drama. Bueno, te vas a un sitio de manicura, te ponen una uña artificial, una uña y ya está. Pero bueno, si un 1 es romperse una uña y un 10 es que muera algún familiar tuyo, tu padre, tu madre, un hermano, del 1 al 10 en la escala de horribilidad, de vivencias horribles, ¿dónde está este suspenso del examen de farmacología o de esta convocatoria de oposición? ¿Dónde la dejas? Y entonces, claro, pues en ese momento el estudiante dice, bueno, pues obviamente no es un 1, no es más grave que hacerse un esguince, ¿no? Y no poder ir de vacaciones o que romperse una uña. Pero bueno, no es tan grave como realmente que... Digo, mira, un 10 es que se muera tu padre o tu madre, un 9 es que se queme vuestra casa, un 8 es una enfermedad grave, en fin, vamos recalibrando esto. Y claro, pues en ese momento le das al examen el significado que tiene, que realmente has invertido en él tantas horas y aprender es muy bonito, pero estudiar es aburrido. Además, hay un montón de creencias que cambiar en esto del estudio. Hay muchos estudiantes de medicina que piensan que si se aburren estudiando farmacología o anatomía es que van a ser malos médicos y no tiene nada que ver. Aprender es maravilloso, estudiar los días que tienes que estudiar durante un montón de horas para demostrar el día que te ordena un departamento universitario que tienes que demostrar que te sabes algo, eso es muy cansado y muy aburrido. Entonces, claro, toda esa inversión de horas y lo que significa que no has dedicado a cosas que te gustan más, ¿no? A salir con amigos, a estar con tus hermanos mayores o tus hermanos pequeños o con tus abuelos, o los libros que no has leído, los conciertos a los que no has ido por estudiar ese examen, claro, todo eso tiene una importancia y hay que dársela, ¿no? Pero digamos que en términos de consecuencias y recalibrando de esta manera, pues te das cuenta de que un suspenso es muy fastidioso, pero no es la muerte, ni es una enfermedad grave. Entonces, bueno, pues eso ayuda a que para el siguiente examen digas, cuando valoras todo, y realmente siempre les digo, mira, cuando valoras todo en lo que es, realmente no le das más valor de lo que tiene. Entonces, si vas al examen diciendo, estoy nervioso, he echado muchas horas, pero si esto me sale muy mal, no voy a morir yo, no va a morir mi padre, no va a ocurrir esta serie de cosas. Y entonces ya como que el cerebro dice, bueno, bien, pues vamos a enfrentarlo como lo que es, ¿no? En cierto modo, bueno. Dicho así parece muy fácil, lo que hay que es que trabajarlo una y otra vez y obviamente combinarlo con métodos de estudio que te vayan dando durante tu preparación mejores sensaciones. Y entonces te des cuenta de que entre que has recalibrado las cosas, has cambiado tu mentalidad y que encima además te sientes mejor preparado, pues todo va a salir mejor, obviamente. Claro, al final sí, es interesante, sobre todo la parte de establecer esas comparaciones. O sea, al final la vida todo es por contrastes. Lo que dicen, uno sí. Es más feliz cuando ha experimentado una desgracia, entonces dice, qué bonita es la vida, el que tiene desde... El que nace con una cuchara de plata, como dicen sí. Ya que lo ha tenido todo, ha tenido dinero, es guapo, rico, es listo, todo le va bien. Viene la frustración de nada, de cualquier tontería viene la frustración absoluta. Entonces, el establecer ese tipo de comparaciones, entonces sí que ayuda, ¿no? Te ayuda, a que lo vean con más perspectiva poco a poco, ¿vale? Con el tiempo. Sí, poco a poco. Exactamente. Sí, ponerte en la situación. Además, no necesitas... sí que me he encontrado con estudiantes que a lo mejor han contactado conmigo para mejorar sus técnicas de estudio, pero ese aspecto mental ya lo tenían más controlado, pero porque a lo mejor habían pasado por problemas personales, pues el fallecimiento de un familiar cercano o, bueno, pues o una ruptura sentimental en medio de segundo curso, tercer curso, cuando estás estudiando en una ciudad que no es la tuya, ¿no? Entonces, es gente que ya ha pasado por ese sufrimiento y entonces eso les ha obligado a recalibrar las cosas, cognitivamente hablando. Pero no es necesario pasar por ese sufrimiento. Además, yo siempre les digo, mira, cuanto más tarde pases por sufrimientos duros de la vida, mejor. Porque eso que te ahorras. Y de todas maneras sí que puedes recalibrar las cosas aunque te sigan yendo bien las cosas. Claro, puedes ponerlo en valor al final. O sea, exactamente. No hace falta que, como digo, que se muere un familiar para que lo valores y que veas, oye, mira, que esto me podía haber pasado, que a fulanito, oye, se murió su padre, su madre, o ambos, y en tu caso
no ha sido así, pero mira, te podría haber pasado, ¿cómo te sentirías? Que también tenemos esa capacidad, el ser humano, de imaginar y simular, hacer esa simulación, decir, ostras, está ahí hecho polvo. Somos seres empáticos al final. Exactamente. Entonces, bueno, pues cualquier persona con inteligencia normal pues es capaz de hacer ese ejercicio y bueno, en los estudiantes opositores, en los que no solamente les falla el aspecto técnico, sienten que les falla, sino que lo que les falla también es la mentalidad, ¿no? Cómo manejan las emociones durante el estudio, durante la preparación y luego en el día del examen, ¿no? Pues siempre hay recursos que se pueden usar y que te ayudan a recalibrar tus emociones y a usarlas mejor. Bueno, tenemos el ejemplo de los deportistas profesionales, tienen los psicólogos deportivos, que precisamente les ayudan a hacer este tipo de cosas. Y a mí me gusta hacer muchas comparaciones, siempre estoy hablando de tenistas, porque me parece que la situación de un estudiante en su examen se parece mucho al del tenista, ¿no? Que puede tener un equipo estupendo de fisioterapeutas y entrenadores y analistas, de gente que analiza el juego de sus posibles potenciales competidores y que les adelanta ese trabajo, ¿no? De análisis y de visionar partidos, pues eso, Rafa Nadal visionará partidos de Djokovic y de Tsitsipas, el que le acaba de echar de cuartos de final, de una competición, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Pero luego, a la hora de la verdad, estás tú en el campo de tenis con el otro tenista ahí enfrente y ahí está la pelota pasando a un montón de kilómetros por hora de un lado a otro, ¿no? Estás tú solo. Y con el estudiante es lo mismo. Pero igualmente es lo mismo para lo malo, pero también para lo bueno. Que es eso que has dicho tú, muy bien dicho, ¿no? De reorientar, deja de centrarte en el error y céntrate en el éxito o en cuando han ido las cosas bien, ¿no? Para bien y para mal. Estás tú ahí solo con tu examen, para mal, pero también para bien con todo lo que te han enseñado que se puede. Claro, pero como tenemos esa aversión, siempre tenemos la aversión a la pérdida, siempre evitamos el dolor, o sea, estamos programados al final para evitar. Entonces eso nos y bueno, es que al final nos educan, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha dicho nuestra madre, no hagas eso que te caes? Es eso, es que nuestro cerebro es así, es que no le importa que suframos. En cierto modo, a ver, gracias a él hemos sobrevivido millones de años, ¿no? Es puñetero, pero sí, en ese sentido es eficiente. Pero claro, es eficiente, pero claro, una vez sabido, muchas veces cuando les digo lo que tienes que decirle cuando te bloqueas, decirle, ya, sé que lo estás haciendo con una intención positiva, pero ahora mismo esto no me ayuda. Bloquearme de esta manera no me ayuda, porque lo que tengo que hacer no es pelearme contra un tigre de dientes de sable, sino que me tengo que enfrentar a unos apuntes de una asignatura que no me gusta. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no me va a comer. Entonces, bueno, pues todas estas cosas sirven de ayuda. Entender cómo funciona, yo creo que es el primer paso. Esto es como cuando alguien tiene un problema de alcoholismo, de drogas, de lo que sea, que lo que dicen, el primer paso es reconocerlo. Yo creo que aquí igual, si tienes un problema que tienes esta, iba a decir frustración, no, este miedo escénico prácticamente a ir a un examen y que te bloqueas, que hay gente que lo pasa fatal. Gente que tiene problemas digestivos el día del examen, que acaba vomitando y demás. O sea, yo he visto a gente que lo pasa muy, muy mal. Y al final es eso, como decimos, es algo que se puede reeducar. Sí. Que se puede reeducar, pero necesitamos muchas veces que nos lo enseñen o que alguien nos lo diga. Es evidente, es el consejo que le daríamos a alguien, pero hasta que no nos lo ponen delante a nosotros, no decimos, ostras, es verdad que esto no es tan importante y no pasa nada. Y lo bueno de esto es que también les digo muchas veces a los alumnos, si tú esto ya lo sabes, pero hasta que no te lo diga yo, no vas a decir, claro que sí. Muchas veces cuando les digo, venga, has repasado hoy tus tarjetas de repaso. Bueno, no, es que claro, es que no podía, es que quería volvérmelo a mirar. Y yo digo, ¿para qué? ¿No? O sea, tírate a la piscina, saca un examen de otro año y juega con él. Abre tu aplicación de flashcards y practica con ellas. Bueno, es que no me sé ninguna. Y yo digo, pero es que es genial, porque este es el mejor momento para no saberse algo. Este es el mejor momento y no el examen. Claro. Entonces, de eso yo me he dado cuenta y
La verdad es que cuando te dedicas a esto, yo llevo desde el 2015 enseñando técnicas de estudio, pero cada vez sigues aprendiendo constantemente, ¿no? Y formas de transmitirlo. Y entonces, ahora con los estudiantes de medicina que tienen exámenes teóricos pero prácticos, ¿no? Exámenes orales, ¿no? Les planteas un caso clínico de un paciente y, bueno, ¿qué le preguntaría? Viene un paciente que te cuenta que tiene esta edad y que se ha levantado esta mañana y no oye nada. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué le preguntas? Bueno, pues hasta que no se han bloqueado con un par de simulacros, no dejan de bloquearse. Entonces yo con ellos juego a decirles, venga, ¿cuándo tienes el examen práctico? Porque se encarga un compañero mío que lleva más los asuntos de la Facultad de Medicina en nuestra consulta. Y este viernes digo, pues perfecto, vamos a ensayar. No es que me bloqueo, es que te tienes que bloquear. Es que hasta que no te bloqueas y te vuelves a bloquear, tú mismo, tu inteligencia no encuentra la manera de desbloquearse. Es como... y además siempre les digo, además hay que hacerlo igual que lo hiciste cuando aprendiste a montar en bicicleta. O sea, hasta que no te subes a la bicicleta y te caes al suelo, no eres capaz de subirte a la bicicleta y ya guardar el equilibrio, ¿no? Es como si el error te dijera, como decía Edison también, ¿no? El error te dice cómo no se hace. Y dijo Edison que había encontrado 999 maneras de cómo no se hace una bombilla. Para encontrar después controversias aparte acerca de Edison, que no sabemos si era una cosa u otra, que si era mejor Tesla, que si era más inteligente el otro. Era buen empresario. Lo que está claro es que era buen empresario. Pero esa frase es muy buena, es que he encontrado la manera de cómo no se hace. Sí. Entonces yo lo que les digo a los estudiantes es que bloqueándote estás encontrando la manera de, el día del examen, no bloquearte. Qué bueno, y con los opositores lo mismo. O sea, matricúlate en cualquier oposición, haz lo que sea. Pero si yo no quiero ser conserje de no sé dónde, da igual. Tienes que ir y experimentarlo. O como cuando vas a dar tu primera charla en público. Da la primera charla ya, cuanto antes. No porque es que se me seca la boca, es que hasta que no se te seque la boca y te sientas mal y pronuncies mal, no dejará de secársete la boca, ¿no? Entonces, y además hazlo y además con todo el morro, como hacen los niños pequeños, ¿no? Con 4 o 5 años, tú le regalas, yo eso ya lo he visto en mis sobrinitos, ¿no? Les regalas un juguete y les regalas una nave espacial y empiezan a usarla como si fuera un coche de carreras, por el suelo. Porque les da la real gana, porque es así como ellos aprenden a manejar las cosas. Entonces lo mismo, pues, con los temas, con los exámenes, con las preguntas. Léelas y fállalas, pero con todo el morro. O sea, no tienes que acertar, estás en tu casa, estás jugando. Luego ya de repente ven unos dibujos, ven un capítulo de La Patrulla Canina o de Peppa Pig o de quien sea y ven que, anda, pero si esto tiene la misma forma de mi juguete y vuela por el espacio, pues voy a jugar a que vuelo por el espacio. Y ya está. Entonces en ese momento lo haces. Pero bueno, que a veces no tienen tanto ese problema con el error los niños. Los niños van sin filtro, van sin guión y tiran para adelante con lo que sea. Y tiran para adelante y además con las cuentas y con las mates y pero ¿cómo puedes haber puesto esto con V o con B? Y tenía como diciendo, tengo todo el derecho del mundo y piensas, pues es verdad, es que es ahora cuando lo tiene que poner. Con 7 años, ¿no? Ahora es cuando tiene que poner un montón de faltas de ortografía para que más adelante no las ponga y le saques del error y no sé. Bueno. Sí, no, me parece... Vamos, estoy totalmente de acuerdo con eso. Al final, como digo, los errores nos pesan demasiado. Sí. Precisamente por eso que decíamos, al final nuestro cerebro quiere evitar que nos pongamos en una situación peligrosa. Claro. Pero claro, en este contexto... En este contexto no es peligrosa, hombre, sí que puede significar mucho. Un año más de retraso antes de ponerte a trabajar o de tener un sueldo estable, desde luego. Entonces, bueno, pero es un poco como decían los budistas, ¿no? No decían que cuando tengas un objetivo, pon todo tu corazón en ello, pon todo el corazón en ello, pero no esperes conseguirlo. Desapégate del resultado. Totalmente. Es una mezcla. Si al final te das cuenta de que se ha anunciado de 1000 maneras diferentes, en múltiples disciplinas o filosofías o corrientes religiosas, ¿no? Se ha anunciado de distintas maneras, pero es lo mismo. O sea, haz
todo lo que tengas que hacer. Pero bueno, como le digo a los estudiantes de medicina que sale Rafa Nadal de algún partido diciendo qué horror, he perdido porque he perdido, me han echado los cuartos de final, soy una vergüenza para el tenis, soy una vergüenza para el tenis, para la esencia del tenis. Jamás. No, sale fastidiado. Y tienes que aceptar si es suspendido que... O sea, yo tampoco le estoy quitando importancia a que alguien suspenda, obviamente. O sea, si suspendes... y tienes que hacer un duelo por ello, ¿no? Es un fastidio. Y te fastidia eso, pues sí, porque has invertido mucho tiempo, ¿no? Y has dejado de invertirlo en otras cosas que también te merecen mucho la pena. Pero tienes que aprender a hacer ese análisis objetivo, es algo fastidiado, pero bueno, ¿qué ha pasado en este partido? Bueno, pues es cierto que la rodilla no me ha funcionado esta vez, me ha traicionado, pero también es cierto que, bueno, pues que mi rival ha estado brillante en los momentos en los que tenía que estarlo, no ha perdido su saque, y sin embargo yo sí que lo he perdido y a lo mejor, bueno, pues tendremos que hacer un análisis más profundo. Probablemente en ese momento esté embuyendo en su cabeza pues un montón de vueltas, ¿no? Pues el saque lo llevaba bien, pero a lo mejor he entrenado demasiado el saque, no he entrenado otro tipo de golpes, en fin. Entonces con los exámenes es lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué parte ha fallado? Ha fallado tu ejecución, y el otro día a una estudiante le obligaba a examinar todos sus exámenes, hacer un análisis DAFO, que esto se hace en el mundo de la empresa, ¿no? Sí. Debilidades y fortalezas, que son las circunstancias propias que te han llevado a un triunfo. O sea, lo que te ha salido bien y lo que te ha salido mal. Y luego las amenazas y oportunidades por parte del examen, ¿no? Y entonces, claro, ella decía, no, es que este examen de anatomía patológica, que es una asignatura que tiene muchísimo detalle y que normalmente nos causa muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Y que hay que hacer mucho esfuerzo para aprobarla, más que con otras asignaturas. Decía, no tiene nada bueno. Y yo, no, es que búscalo, porque cuando no buscas realmente de una forma objetiva qué es lo que ha traído este examen de bueno y de malo, entonces entra la fantasía. Y la fantasía de un estudiante es siempre horror. Horror y dragones que echan fuego por la boca cuando no existen, ¿no? Entonces, claro, en ese momento dijo, mira, pues sí, la verdad es que este examen, la amenaza era que eran muchos temas, que nos lo han dado en muy poco tiempo, pero la oportunidad es que se repitieron muchas preguntas de exámenes de otros años que teníamos y que teníamos en los recopilatorios. Y entonces, en ese sentido, sí, eso ha sido una oportunidad. Ahí he podido acertar más. Y claro, en el momento en que ella reconoce que algo que viene del profesor ha traído cosas malas, pero también cosas buenas, desaparece toda fantasía y todo bloqueo asociado a las ideas legendarias al miedo sin forma, sin nombre, que le podemos tener a una asignatura, ¿no? Cuando ya te das cuenta de, vale, ¿qué es lo que has hecho bien para este examen? Pues mira, que he usado esta técnica y esta otra. ¿Y qué has hecho mal? Bueno, pues mira, que como me daba miedo, como no me gustaba nada, pues he empezado tarde, ¿vale? ¿Cómo se corrige esto para la próxima? Entonces, bueno, pues... Y nos estamos dando cuenta de que nuestra mente funciona con análisis racionales, pero funciona también con juegos, ¿no? Y con simbologías y voy a jugar si me visten como a Tom Cruise en Top Gun, soy como él, ¿no? Qué bien. Es decir, funcionamos con las dos cosas, ¿no? Es una cara... Sí. La parte del juego, aparte, es algo que a mí me apasiona y sobre lo que llevo, pues creo que llevo un par de años leyendo, sobre todas estas teorías de ludificación o gamificación. Me encanta, me parece fascinante. Y me ha gustado cuando has dicho al principio de la charla que precisamente muchas veces los cirujanos, los residentes o los... son residentes, ¿no? Sí, se llaman residentes, médicos residentes. Internos. Los cirujanos en formación son... Exacto, que están en formación. Sí, por un momento se me había ido. Que decías esto, que precisamente se están jugando mucho por la responsabilidad, pero pesaba más en este caso el estar, no sé si has dicho, divirtiéndose o motivados. Sí, exactamente, la diversión de, que lo consigo. La diversión, claro, el reto de... Sí. Sí, y yo creo que muchas veces nos ocurre precisamente eso, y no sé si a ti te pasará o lo habrás visto con los estudiantes con tus estudiantes y demás, que parece que si algo no es tedioso, no estás estudiando. O sea, muchas veces
que estás en la dinámica de, es que esto está siendo divertido. Exactamente. Es que no soy serio, es que esto no puede ser así, tú tienes que estar formal. Exactamente, pero la de... Mira, tuve un alumno que cuando ves a los alumnos, aprendes ya a leer un poco a la gente. Bueno, en eso me habrá ayudado también el entrenamiento de estar en una consulta, de saber comunicarte, ¿no?, con la gente. Pero recuerdo un alumno que pensaba que el deporte, si no iba 1 hora y media a nadar, no servía. Tenía que estar 1 hora corriendo, 1 hora y media. Y claro, yo le pregunté, bueno, ¿y dónde está escrito que no puedas conseguir beneficios porque además era un chico fuerte, cachas, mazas, ¿no? Entrenando eso todos los días, me imagino. Y claro, me estaba contando que no, pero precisamente se lamentaba de que él quería entrenar más, pero no podía, porque claro, está en medicina y que carrera más pesada y que claro, es que estoy fastidiado porque para ese último examen que he suspendido es que he echado más horas que nunca, he estado muchas horas sentado y encima me he quedado a un 4,5 y es que claro, le dije... Y también me había hablado de su gusto por el deporte. Entonces yo le decía, vale, ¿y qué pasa cuando estás ahí horas y horas sentado? No te entrará sueño, porque es una cosa que a mí me ha pasado, a mí misma. Estudiando para oposiciones, que tuve una oposición en 2010, me pasaba eso, que me sentaba a estudiar y me entraba un sopor tremendo. Y es que estamos preparados fisiológicamente para que si no estamos peleando por conseguir comida, bebida o defendernos de un peligro, tenemos reflejos, fisiológicamente entramos en estados de descanso, se reducen las revoluciones, claro, baja la tensión arterial, las pulsaciones, cambian un montón de parámetros y entramos en esa fase de sopor. Y quien es más activo lo acusa todavía más, ¿no? Y claro, yo le dije, bueno, ¿y dónde está escrito que tú tengas que estudiar 2 horas seguidas? Es que es lo que hacen los que sacan buenas notas. Y digo, pero no, hacen más cosas. O sea, no están 2 horas seguidas, sino están plenamente alertas estudiando. Y entonces, claro, le dije, vale, ¿y dónde está escrito que tú para hacer un entrenamiento de cardiovascular o de fuerza tengas que estar 1 hora seguida nadando? Claro. ¿No has oído hablar de las rutinas HIIT, ¿no?, estos ejercicios de alta intensidad? Sí, como el CrossFit. Exactamente, que con 5, 7, 10 minutos consigues resultados, o sea, alta intensidad durante 10 minutos, consigues resultados similares a 45 minutos de ejercicio de intensidad moderada. Mira, le cambió la cara, dijo, ¡ay, va! Y le dije, a partir de ahora no quiero que estés más de media hora sentado. Cada media hora vas a hacer ejercicio, porque además veo que es una persona a la que le gusta y valora el ejercicio físico. Y de hecho me dijo, sí, tengo ahí una barra para hacer abdominadas. Y dije, pues ya está. Y entonces se le abrió un mundo completamente nuevo, porque desterró esa idea que él tenía de que para estudiar y sacar buenos resultados o sacar sobresalientes tenías que estar horas con el trasero pegado a la silla. Pues que no es necesario, es que una persona activa necesita levantarse cada media hora, a lo mejor, o cada 30 minutos, o cada 20, o cada 40, o depende de las circunstancias. Si estás con anatomía, a lo mejor tienes que esperar 45 minutos antes de levantarte, pero totalmente flexibles. Aquí de lo que se trata es que el tiempo que estés estudiando esté siendo provechoso en cada fase del estudio, que no es lo mismo abordar un tema nuevo que luego practicar el repaso de los conceptos que ya has comprendido. Claro. Y claro, a partir de ese momento, a ese estudiante y a otros que he tenido a los que les gusta mucho la actividad física, pues les ha cambiado la vida, claro. Y la de gente que ha salido a... En eso también me ayudó un libro de Anxo Pérez, esta persona que diseñó, Anxo Pérez, sí, que creo que trabajó con Obama. De aprendizaje de idiomas, ¿no? Exactamente. Sí. Pues tenía un libro que ponía 88, que se titulaba 88 peldaños hacia el éxito, que yo pensé, madre mía, 88. Ya podrían ser menos. Pero bueno, lo estuve leyendo y en uno de los peldaños hablaba de tu mínimo admisible, ¿no? ¿Cuál es tu mínimo? O sea, ¿cuál es el mínimo que te hace pensar, bueno, ya no estoy anquilosado, ya no he pasado toda la tarde sentado en la silla? O sea, cuando yo le explico a mis alumnos en la universidad donde trabajo, en la facultad donde doy clases presencialmente, y tanto a ellos como a los privados, pues eso, es que puedes salir a hacer ejercicio 10 minutos y puede ser igual de válido que salir 1 hora otro día si tienes más tiempo. Cuando les dices eso, dicen, pues es que es verdad. O sea, ¿qué problema hay? No, es que no tengo 1 hora para irme al gimnasio, pero ¿dónde está escrito que tenga que ser 1 hora seguida? Para que a ti te sirve, para que a ti te ayude a sentirte mejor, para activar tu cuerpo.
Entonces, claro, vienen y te dicen, claro, es que me he dado cuenta de que puedo salir 10 minutos y además así saco al perro y así está tranquilo y luego me deja estudiar. ¿Sabes? Entonces, bueno, se trata de ir deshaciendo. Entonces, Anxo Pérez hablaba de su mínimo, el mínimo admisible, el mínimo tolerable. Bueno, no lo sé. Él decía que, yo qué sé, estaba preparándose para correr una media maratón, que es una cosa que hacen mucho los emprendedores, ¿no? De ese tipo de negocios. Sí, José Y él María ha hecho decía, un Ironman, claro, de hecho. ¿cómo? ¿Perdona? José María ha hecho un Ironman recientemente. Eso es muy loco, eso es demasiado loco. Está muy loco, o sea, yo se lo he dicho. Me entra flato solo de pensarlo, pero bueno. Sí, a mí igual, ¿eh? A mí igual. Claro, él decía, es que si un día no puedo salir a correr la hora que tenía estipulada con mi esquema de entrenamiento, ¿cuál es tu mínimo viable o tu mínimo admisible? 10 minutos caminando rápido alrededor de tu manzana. Pues es que a lo mejor no es esa hora de entrenamiento, pero es como el Camino de Santiago. No he caminado una etapa de 25 kilómetros, pero ya estoy 5 kilómetros más cerca hoy, ¿no? Es una cosa así. Es empezar a apreciar las fracciones, no sé. Claro, eso para la construcción de hábitos, sobre todo, es una de las cosas que dicen. Busca hacer algo que sea periódico y divídelo hasta una fracción tan ridícula que te sea imposible no cumplirlo, porque sea sencillo. Esto por ejemplo, lo comenta Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí. Lo comenta el caso del médico, precisamente, que creo que era un hombre que había fracasado con todas las rutinas de ejercicio, tenía obesidad y dice que siempre se avergonzaba porque le mandaban salir a correr, se cansaba enseguida, lo abandonaba al día siguiente y demás. Y comenta que el médico le decía eso, que hiciese marcha en los anuncios, que se levantase del sofá y hiciese marcha delante de la tele en los anuncios. Y pensó que era una tontería. Y luego en el libro te dice, volvió al mes y le preguntó si tenía algún ejercicio más, porque eso le sabía poco, que si le podía poner algún otro. Claro. Entonces, claro, era tan pequeño esa fracción que... Sí, que lo había conseguido hacerlo. Claro. Entonces eso, pues, les dices que creo que vosotros también enseñáis a usar aplicaciones de repaso espaciado como Anki y similares. Sí. Le dices, bueno, si estás ahora en pandemia, bueno, no sé cuándo verán esto, pero en épocas de clases online surgen menos huecos, pero cuando vas a clases presenciales estás esperando al autobús y estás aburridísimo y no puedes no estás descansando, no vas a llamar a tu abuela porque hay ruido y no te va a oír. No estás visitando a un amigo, no estás saliendo con tu perro, no estás haciendo nada y abres Facebook por aburrimiento o el Instagram por puro aburrimiento. Bueno, pues es que en esos 10 minutos que tarda el autobús en venir puedes repasar 20 conceptos con una aplicación de flashcards, ¿no? De repaso espaciado. Entonces, ese tiempo que era un tiempo en el que estabas cansado porque estabas ahí esperando al autobús, de repente se convierte en un tiempo aprovechado. Yo esto lo recomiendo. Aunque, van surgiendo cosas a lo largo del día. Yo tengo la sensación también de que, y también, corrígeme también si no piensas así, pero yo creo que hemos perdido la capacidad de aburrirnos y es una necesidad. Yo tengo, y estoy intentando quitarme de esto, ¿eh? O sea, esto es una de mis adicciones, que es a la productividad. Y estoy intentando siempre hacer. Y estoy intentando buscar estrategias, estoy también metiendo un poquito con el tema del mindfulness y demás, porque yo creo que precisamente, y bueno, no es que lo creas, que aparte hay estudios, por ejemplo, el tema del principio de interferencia mínima, de que necesitas descansar para que se asiente la información y no hacer nada. Y para la creatividad también necesitas aburrirte. Tenemos aquí como dicen, el chupete del siglo XXI, el chupete para adultos. O sea, cuando mi hija está un poquito pesada, le pongo el chupete. Y a nosotros, cuando estamos un poquito aburridos, esto es lo que nos calma. Y yo creo también que es necesario también para los estudiantes y sobre todo para el opositor, esto que has dicho, que vean también el descanso como una parte del entreno. En el deporte se entiende, y sobre todo en el alto rendimiento deportivo, se entiende que tú necesitas tu día de descanso, en las dietas, necesitas tu cheat day para comerte una pizza, para comerte lo que sea. Y necesitas también, y eso yo lo necesito, necesitas también el día que habías planeado hacer algo y no hacerlo. Pero no hacerlo porque realmente el cuerpo y la mente te están diciendo, no, has gastado mucha energía, no lo hagas, descansa.
Entonces, bueno, para eso lo que puedes plantear es eso, a lo largo de un cierto periodo de tiempo, la semana natural, por ejemplo, planear bloques en los que vas a estudiar y bloques en los que vas a descansar, sí o sí. Y que haya cierta flexibilidad, que si de repente llega un bloque que no puedes, por la razón que sea, porque te has saturado, porque, yo qué sé, tu abuelo se ha puesto malo y esto es una cosa que a mí me afectaba en su momento como estudiante, ¿no? Por eso son ejemplos que le pongo a las personas de 20 y tantos años con las que suelo tratar. Pues puede ocurrir que tenías un jueves magnífico por delante, una tarde maravillosa, que no tienes que trabajar con ese alumno al que le das clase, no te toca ir a comprar, no te toca limpiar en el piso que compartes, maravillosa, pero no puedes, no estás para ello. Entonces tienes que dejarte ir porque no somos entes biológicos, ¿no? No máquinas. Entonces, y me hace gracia porque justo esta mañana en el descanso del quirófano he pasado por la salita donde vamos a hacernos un café corriendo ahí en el hospital y estaba una residente que hace un montón de cosas. Pues es tutora de una academia de opositores MIR y también se está formando como especialista y bueno, pues tiene un montón de tareas siempre que hacer, ¿no? Pero se ha ido de fin de semana rural y se llevó el móvil, pero resulta que no había cobertura. Y entonces dice, qué feliz he sido. Esto es un antes y un después en mi vida. Dice, eso sí, el domingo cuando volví a casa tenía todos los correos electrónicos, todos mis alumnos de tutoría, ay, que estoy nervioso por esto, por lo otro. Dice, pero no había nadie, o sea, no tenía que estar constantemente conectada, ¿no? Y entonces eso le había permitido, pues, no hacer nada, descansar y claro, ahí en ese momento es donde pues surge la chispa. Y esto es una cosa, sí, que es recomendable cuando en algún momento de tu oposición necesitas practicar creatividad para algo, tienes que hacer un trabajo, o si eres estudiante universitario y tienes que hacer un trabajo escrito, o eres opositor y yo qué sé, hay una fase de tu oposición en la que vas a tener que ser creativo, ¿no? En la orquesta, en la agrupación de guitarras donde estoy, tengo compañeros que hacen oposiciones a secundaria en la rama de música y entonces alguna fase de su oposición es hacer composiciones musicales, ¿no? Pues claro, es que necesitas no estar ocupado con nada para que entonces esa parte de tu mente que está diciendo tengo que hacer esto, tengo que practicar hacer composiciones musicales, lo pueda hacer, ¿no? Pueda vagabundear. Aparte que, bueno, que antes me hablabas que te había gustado una entrada de mi blog sobre pensamiento difuso. Sí. Y precisamente Emmanuel Kant decía que después de haber trabajado durante horas en su escritorio, en su despacho, se salía a pasear y a veces algunas de las mejores ideas que luego se había atascado a lo mejor escribiendo la crítica de la razón pura y de la razón práctica, estos librotes que escribía, ¿no? Que yo particularmente no entendí nada cuando lo tuve que estudiar en el instituto. Pues en esos paseos muchas veces, mirando la naturaleza, no pensando en nada, es donde le venían ideas. Proust también, ¿no? En busca del tiempo perdido, habla de esos paseos que se daba. Steve Jobs. Este pintor Dalí se sentaba a dormir en un sofá en su estudio con unas llaves en la mano y esto lo menciona Barbara Oakley, que es la autora del curso online gratuito Learning How to Learn y Aprendiendo a Aprender, que ya está publicado también traducido al castellano. Lo tengo que ver. Y entonces ella hablaba de este ejemplo de Dalí, lo comentaba ella en su curso online. Dalí se quedaba dormitando en un sofá con unas llaves en la mano y cuando se caían las llaves de la mano, no sé si era Dalí o Edison o alguien. En ese momento de ensoñación, las imágenes que habían venido a su mente las recordaba, estaban muy frescas y entonces iba corriendo al lienzo y las plasmaba, ¿no? Entonces, todos los creadores, tanto científicos como artísticos, le han dado mucho valor. Y hay Cal Newport, es ahora mismo investigador y ha publicado varios libros. ¿El de Deep Work? ¿Cal Newport? Exactamente, sí. Cal Newport, Deep Work. ¿Por qué ha escrito ese libro? Porque ha sido el resultado de sus experiencias como estudiante de doctorado. Entonces, tiene libros en los que habla de cosas muy prácticas del día a día, de cómo estudiar para exámenes, a partir de apuntes, ¿no? Lo que enseñáis vosotros también. Y enseño yo de cómo procesar temario nuevo, cómo llevarlo a un sistema de repaso espaciado para machacarlo, repasarlo, para guardarlo en tu memoria de cara a exámenes, ¿no? Pero claro, él cuando pasó en su blog, evolucionaron sus libros y sus entradas del blog
a cómo hacer cuando estás dándole vueltas a una idea, a un concepto nuevo en el curso de una investigación, ¿no? Y entonces él recomendaba lo que decía Barbara Oakley, es que después de haber trabajado duro es cuando tienes que irte a descansar, a dar un paseo, o yo le digo a los estudiantes que a lo mejor no tienes tiempo de irte a descansar, pero sí que tienes que asearte, ¿no? A lo mejor es el momento de ducharte, lavarte el pelo y secártelo. Y lo que se ha demostrado es que cuando estás haciendo esas tareas que ya tienes muy rutinarias, que ya sabes hacer, que no tienes que pensar en ellas, sino que las vas haciendo de forma automática porque llevas haciéndolas toda la vida, ahí es donde a veces, en segundo plano, tu cerebro sigue dándole vueltas a los conceptos que ha estado intentando entender de cardiología, de arritmias, de estructuras anatómicas, de lo que sea, ¿no? Y ahí es donde Cal Newport decía que es donde él se daba un paseo y a la vuelta de ese paseo cogía su cuaderno y ya se ponía a escribir y dejaba que fluyera todo lo que, como si fuera un programa de ordenador minimizado, ¿no? Como estos programas de descarga de películas ilegales y tal, que se quedan, programas legales se quedan minimizados y se quedan trabajando, ¿no? Se quedan trabajando pues en lo que demuestran estos estudios neurocientíficos es que nuestro cerebro, nuestra mente sigue trabajando, aunque estemos durmiendo, aunque estemos cenando, aunque estemos viendo una película, siguen trabajando sobre lo que ha estado haciendo en el bloque en la sesión larga de estudio, a lo mejor de un sábado por la tarde, ¿no? Y esto es un estímulo para que no te robes el descanso a ti mismo. Hombre, quizás en la víspera de un examen tienes que hacer el último esfuerzo y al día siguiente con la adrenalina a tope rindes. Pero que no lo hagas por sistema, que dejes que te des momentos de descanso, porque en esos momentos de descanso tu mente sigue procesando y barajando y jugando con los conocimientos y te permite aprenderlos mejor y que calen, ¿no? Que calen de cierta manera. Y es lo que llaman, ¿no?, el pensamiento difuso, en contraposición al pensamiento enfocado, que es el que tenemos mientras estudiamos. Entonces, bueno, esto a mí me encantó y les encanta a mis alumnos, porque les estás obligando a descansar. Les dices, mira, además no hay opositor en mi experiencia y yo no cuando estudié mi oposición, cuando he estudiado mis oposiciones no he podido rendir más de 8 horas. Entonces, mira, de 24 horas, aparte de las de dormir, pues hay muchas cosas que hacer. Y encima, si la ciencia nos dice que en esas horas de descanso nuestra mente sigue procesando lo que ha estado estudiando, lo que ha estado intentando comprender y trabajar horas antes, pues es que no hay excusa, ¿no? Para darte tu ducha, para ir a tu sesión de fisioterapia, para hacer tu hora de gimnasia o tu media hora de yoga online o lo que sea que hagas para que tu espalda no te duela, ¿no? Que esto es un mal de estudiantes. Es que no hay excusas porque mientras estás haciendo eso, tu mente sigue trabajando y lo necesita. Aparte, hay documentados, o sea, tampoco sé si hay estudios al respecto, pero sí hay anécdotas históricas como esta que comentabas de Dalí o de Edison, que puede que fueran los dos. Yo de Edison lo he oído. Sí, lo de Dalí no lo sé, porque dicen que Edison también tenía en su taller una cama, ¿no? Un camastro donde se echaba a dormir cuando estaba cansado. Sí. Yo lo que había oído es... Cada uno lo interpreta a su manera, pero sí, yo oía que tenía como algún rodamiento de estos metálicos y tenía alguna pieza de metal en el suelo o una bandeja. Y cuando se quedaba dormido caían y el golpe se despertaba. Pero sí que, como digo, hay muchas anécdotas, sobre todo con estos momentos eureka, ¿vale? Literalmente, que han surgido cerca del agua. O sea, siempre en una situación que estás muy relajado. Cuando estás en el agua, te estás duchando con el agua caliente o estás en la bañera, estás en un estado de... estás relajadísimo y ahí vienen muy buenas ideas. Exactamente. Al final. Sí, es que seguro que la idea del hacha de sílex surgió en una de esas, ¿eh? Algún homínido estaría ahí, ¿no?, rascándose o estarían quitando pulgas y estaría ahí pensando y de repente dijo, ¿qué ha pasado ahí? Sí, es así, es que es necesario. También hay estudiantes súper exigentes que se exigen estar rindiendo todo el rato y entonces les dices, mira, ¿tú sabes cómo se comportan los chimpancés en el zoo? Ese momento de hacer el perro se hace también el Homo sapiens. Es que es necesario. Entonces, bueno, hay que respetar, esto también lo traigo a colación de respetar los ritmos de sueño, ¿no?
Sí. También los horarios a los que rendimos más están fisiológicamente determinados. Entonces, Sí. aunque si tú eres de levantarte a las 11 de la mañana y empezar a rendir a las 12, a lo mejor si tienes un examen a las 9 no tienes más remedio, pero bueno, la adrenalina y los nervios te ayudan a llegar bien situado al examen, ¿no? Pero eso hay que respetarlo, hay que respetar esas necesidades fisiológicas, ¿no? Y el mejor ejemplo pues es Edison con el camastro en el taller. Eso me sorprendió muchísimo. Leí este sí que ha sido dentro del último año. Lo tengo por aquí, un libro que se llama ¿Por qué dormimos? No sé creo que es, no sé si es un autor o una autora, bueno, es un neurólogo, y comentaba eso, el tema de los, ¿cómo se llaman? Los ritmos, los ciclos circadianos y todo esto, que al final cada uno tiene su patrón de sueño, y hay gente que dice, hay unos que son búhos y otros que son alondras. Exactamente. Y yo siempre me he sentido muy mal, porque yo he sido muy búho. Mis mejores momentos más creativos han sido por la noche, en el silencio, con un té calentito, sin ruido alrededor. Es cuando soy súper creativo, me concentro para estudiar, y por las mañanas me costaba arrancar. Pues es que yo también me he sentido muy mal por eso, pero fíjate, es porque existe el tabú social del sueño. Hay un investigador alemán que escribió un libro de divulgación que no se ha traducido al castellano, que está en inglés, Till Roeneberg. T-I-L, 2 L's, y Roeneberg con 2 N's y B. Bueno, pues no me acuerdo ahora exactamente lo tengo reseñado en un par de artículos del blog, y para mí me reconfortó mucho, y mira que lo leí ya no cumplía los 40, pero todavía me sentía cierta vergüenza por levantarme a las 11 en los días de verano, ¿no? Yo recuerdo algún día de verano en la casa del pueblo, pues algún sobrinito pequeñito llamando, men, por las escaleras, y yo durmiendo, diciendo, mira, es que no puedo, y sintiéndome fatal. Y cuando leí el libro de este hombre, eso me dio una paz de espíritu grandísima, porque lo que te dice este hombre este científico, es que con disciplina puedes estar levantado a las 7 de la mañana, pero son tus genes y los ritmos circadianos de tus neurotransmisores y de un montón de hormonas y de sustancias que ponen en marcha nuestro cuerpo. Eso es lo que decide si a las 7 de la mañana estás al 100% de rendimiento o no. Y de hecho es que no tiene ningún mérito. Yo puedo levantarme a la hora que sea. Yo hago guardias y me han despertado a las horas más absurdas que te puedas imaginar. Y no tiene mérito. Ya, no tiene mérito levantarse, porque más o menos te levantas, te apoyas en la pared y te rehaces. Pero estar al 100%, ojo, tiene que venir alguien muy enfermo para que de repente algo, la adrenalina diga, o sea, eso sí, como te pille uno de esos, ya durante 2 o 3 días ya no eres persona, pero bueno, va en la profesión. Por eso intentamos ponernos las guardias separadas, ¿no? Para asegurarte de que si has tenido que ponerte al 100% porque sí, claro, eso es un desgaste tremendo para el cuerpo. Pero entonces, claro, cuando le explicas esto a la gente y le explicas que si no estás al 100% a las 8 de la mañana no es tu culpa, son tus genes, y esto no se puede forzar. Y este investigador alemán dice que tiene decenas de miles de cuestionarios de sueño de habitantes de Alemania, y él dice que tiene personas a las que ha entrevistado a lo largo de toda su vida, personas que trabajaban en la Volkswagen o en la Mercedes y que tenían que levantarse a las 5 de la mañana porque a lo mejor a las 7 tenían que estar ya en el trabajo. Y que cuando se han jubilado, o sea, la disciplina no te hace cambiar el horario de sueño. Que cuando llegaban sus vacaciones, los fines de semana, cuando se han jubilado, han vuelto a sus horarios genéticamente determinados. Entonces, pero tú sabes, cuando sacas esto del hábito del sueño, la vergüenza con la que la gente habla del sueño, no, yo es que no soy capaz de levantarme antes de tal hora, y claro, no, pero me voy a esforzar. No hay que esforzarse. A ver, hay que esforzarse si tienes que ir a un examen, obviamente, a cierta hora, pero en épocas en las que tienes horario libre, respeta tus horarios de sueño y siéntete perfectamente bien. Y fíjate, esto me lo copió una compañera de trabajo yo soy búho, y ella tiene el problema contrario, es alondra. Entonces ella dice que a las 11 de la noche, ella ya estaba, su marido le reprochaba que fíjate, nunca podemos ver una película en el sofá, aquí acurrucados, en plan romántico, es que te duermes, es que te quedas como un saco de patatas, es que esto no puede ser. Y ella sufría el prejuicio contrario. Y ella decía,
es que no puedo, es que a menos que haya un partido de fútbol, porque ella es ecuatoriana y son muy del Chelsea, a no ser que juegue el Chelsea y que por diferencia horaria no haya más remedio que verlo muy de noche, o sea, o juega el Chelsea o yo me duermo, yo lo siento. Pero eso ya es fuerza mayor. Exactamente, pero claro, entonces ella compró este libro para decirle a su marido, ¿ves? Soy Alondra, no puedo evitarlo. De hecho, nos reíamos porque si a mí me llaman a las 6 de la mañana en una guardia y el cambio de guardia lo haces a las 10 de la mañana, o sea, te llaman a las 6, te levantas, vas, lo atiendes, yo me vuelvo a la habitación y me quedo frita. Y ella no, ella ya se queda despierta porque es Alondra. Entonces, exactamente, ella de forma natural a las 7 de la mañana está levantada. Entonces, una llamada a las 5 o a las 6 ya corta su ritmo del sueño. Sin embargo, pues a las 10 de la noche es capaz de dormir y ya hacer un sueño productivo si no le despierta. Entonces, eso, hay un montón de creencias erróneas en los estudiantes y en los opositores y tienes que darte cuenta, tú tienes que respetar Además, el trabajo cognitivo es muy sensible a las interferencias emocionales y a las interferencias de las necesidades fisiológicas. Entonces, o te respetas o vas a rendir muy poquito. Entonces, bueno, pues si el sistema, si la institución te lo permite, pues tienes que hacerlo así. Entonces, bueno, a raíz de cuando ya enseñas eso, pues el opositor en cuestión pues ya se hace unos horarios más adecuados para sus necesidades, claro. Si es una persona que se da cuenta de que le entra el sueño natural a las 2 de la mañana, pues estudia hasta las 2 y se levanta a las 10 o a las 11, pero se levanta ya para rendir al 100% desde primera hora de la mañana. Y eso es importante respetarlo y no sentirse mal porque tu horario de sueño sea así. De hecho, dicen que puede tener una función adaptativa. Que probablemente cuando vives en un entorno salvaje, sí, lo he leído. Es interesante que haya personas que puedan estar al 100% de sus capacidades a distintas horas, tanto del día como de la noche, porque es interesante ser de los primeros que madruga y se va al bosque a conseguir las mejores setas en ciertas épocas del año, pero también es interesante ser de los que más puede aguantar por la noche caminando en silencio hacia las zonas donde ciertos animales que nos sirven de alimento están pastando, ¿no? Animales de horario nocturno. Entonces, bueno, pues es que se necesitan todos los cronotipos, son necesarios. Lo comenta eso. ¿Qué libro es? Aparte de otro podcaster y bloguero muy conocido. El de Fitness Revolucionario. Bueno, tengo yo el libro, además. Sí. Si es que lo tengo aquí porque lo estoy leyendo. Sí, yo he oído alguno de sus podcasts. Sí, lo tengo aquí porque me lo estoy leyendo, además. Y justo, digo, no sé dónde lo he leído aquí. Ajá. Comenta esto de los ciclos del sueño y dice, es muy interesante en una tribu, si te van a atacar por la noche, es interesante que haya gente despierta por la noche y comenta también lo de los ciclos del sueño, que me pareció súper curioso. Y lo he leído hace un par de días, precisamente. Sí, es muy, muy interesante. Sí. Entonces, claro, cuando entiendes cómo funciona tu soporte orgánico, cuando entiendes todo, cómo funcionan las emociones, el sueño, el cansancio, la fisiología, la necesidad de hacer ejercicio, la necesidad de descansar, la necesidad de no cumplir con lo programado, a veces. Eso me gusta. ¿Qué actividad es la que mejor precede a sentarte a hacer un trabajo escrito, que muchas veces es un tormento, ¿no? Para los estudiantes universitarios? Dices, ¿y qué escribo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué digo? Pues eso, cuando vas conociendo este tipo de cosas, pues... Al final es conocer para... Te reconcilias con la herramienta, ¿no? Exacto. Reconciliarnos eso, además, con nosotros mismos porque tenemos todos estos estigmas al final de... Sí. Y yo creo también que es también la presión que tenemos del qué dirán o el qué pensarán. No lo queremos reconocer muchas veces, y me imagino que a ti te habrá pasado también. Sí. Y más medicina, que conozco casos de amigos que han sido médicos, otros que no, y muchos son, como digo yo, vienen de la estirpe de médicos, que era el abuelo, era el padre, y por narices tenía que ser el médico porque tenía que ser médico. Y es la cosa de, muchas veces, me lo han dicho alumnos nuestros, opositores, es que si no apruebo, esto yo no sé si me gusta, pero es que lo llevo preparando años, voy a decepcionar a mucha gente. Voy a decepcionar a mi pareja, o a mis padres, o a mis profesores, quien sea, pero siempre es llevamos una mochila emocional que... Es tremendo.
que hasta que no lo vemos, y es importantísimo para mí lo que has dicho de que ponerlo frente al espejo, de decir, oye, todo esto realmente no tiene ningún sentido, son creencias que tenemos, pero piensa bien lo que estás haciendo y pregúntate realmente. Yo aquí, mira, les digo, cojo algo del mundo de la empresa y del marketing, que es el método Toyota, que es el método de mejora continua. Ah, sí. Que, algo he leído, sí. Sí, pues precisamente una de las cosas que hacen es realizar de forma reiterativa, cuando a ti te preguntan algo, volver a preguntar, vale, ¿y por qué? Pues porque no sé qué. ¿Y por qué? Hasta 5 o 6 veces. Sí. En plan, ¿tú quieres aprobar, por qué quieres aprobar este examen? No, porque quiero ser, yo qué sé, policía, o quiero ser médico. Vale, ¿por qué quieres ser médico? Porque quiero ayudar a la gente. ¿Y por qué quieres ayudar a la gente? Porque tal, o sea, acabas llegando a un punto en el que te obligas a ti mismo a mirar dentro de ti. Sí. ¿Y esto de dónde viene? Y a lo mejor te das cuenta y dices, ostras, a lo mejor no lo quiero. Y que diga que exactamente, sí. Sí, es curioso, sí. Sí, eso que es muy revelador. No sabía que se llamaba método Toyota, porque a mí me habló de ello un coach hace unos años, el método de los 7 porqués. Él decía que al 7º porqué ya era imposible no averiguarlo, de verdad. Creo que es dentro del método Toyota. Bueno, el método Toyota tiene varias cosas, pero se utiliza en la empresa, lo empezaron utilizando en Japón para mejorar la productividad de la fábrica y se ha ido adaptando a, hasta empresas como Google lo implementan precisamente por eso. Y es muy interesante por la sencillez y porque lo implementas muy rápido, además. Sí. Está muy bien, sí, pero sí, lo principal es el respeto a uno mismo, además, que sí puede ocurrir que se decepcionen. A ver, si estás preparándote algo y te das cuenta de que no es lo tuyo, primero te decepcionas a ti, porque creías que sí era lo tuyo, ¿no? Y decepcionas a gente, pero cuando uno recupera la alegría de vivir y dedicarse a algo en lo que realmente es bueno, los de alrededor lo llevan mucho mejor. La gente que te quiere se va a alegrar, si te ves feliz se va a alegrar. ¿Sabes? Eso, yo con muchos alumnos que me escriben muchos alumnos que a veces lo que necesitan es un desbloqueo emocional o contarle a alguien, mira, me siento fatal porque es que estoy aquí en Madrid, en una universidad privada, se están gastando un pastizal mis padres y al final dices, mira, o sea, a tus padres les da igual y encima pues tendría que sacar 10 porque claro, si no, no voy a ser buen médico. Mira, quítate esa idea de la cabeza porque es que no tiene nada que ver ser buen médico con sacar 10. Ahora mismo en microbiología o en anatomía es que no tiene nada que ver. Y segundo, tus padres lo que quieren es verte feliz. Les da, porque el dinero se puede reponer. O sea, todos los 1.500 euros que a lo mejor te gastas en una facultad privada, en una facultad de medicina, eso se puede, no se distingue en nada. Los 1.500 euros que te has gastado este mes, en los siguientes que entran en la cuenta bancaria de tus padres gracias a su trabajo, su esfuerzo. Pero eso sí, el sentir que tu hijo no está disfrutando en la ciudad donde está estudiando, eso sí que no lo lleva mucho peor. Y bueno, yo qué sé, hay que deshacer un montón de creencias, de mochilas, porque además muchas son creencias que te has forjado pues cuando tenías 9 años y eras un niño pequeñito, ¿no? Y entonces la creencia de que estudiar es estar sentado sin levantarse, es que a lo mejor tu madre un día ya desesperada dijo, ¿quieres hacer el favor de sentarte ya de una vez en la silla porque esa es la única? Es que así no se estudia, hay que hacer esto, esto y esto, y a lo mejor coincidió con un suspenso que te traumatizó porque ahí ya se montó la peor bronca que recordabas hasta a tu tierna edad en un momento dado cuando tenías 10 o 12 años y se te ha quedado grabado que para ser buen estudiante y buen médico hay que estar muchas horas sentado en la silla. Y no. Y una conducta reforzada por eso de muy bien, qué bien, qué aplicado, te la van reforzando durante años hasta que ya piensas que eso es lo que hay que hacer. Hasta que llega un momento que bueno, pues lo que tienes un dolor de espalda que no puedes y te duermes estudiando. Entonces, bueno, pues yo recuerdo una alumna que decía eso, es que sí, es que además cuando te pones a estudiar así con tarjetas de repaso es que es divertido. Y entonces de repente todo el mundo la miró y le dio vergüenza y dijo, perdón, quiero decir que no es tan aburrido. Fíjate. Y claro, pero estas son las ocasiones en las que yo aprovecho para decir, ¿por qué te ha dado vergüenza decir que estudiar te parece ahora divertido? No sé, a ver si van a pensar que soy una empollona. ¿Qué es un empollón?
el por qué que tú dices, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, te encuentras con gente que a lo mejor estudia poco, pero porque lleva a gala que yo no soy de esos empollones, que a ver qué se creen, que se creerán que son mejores que yo porque sacan mejores notas y a lo mejor simplemente tienes, porque yo me he encontrado en un momento dado, yo conseguí sacar buenas notas y yo me he encontrado con personas que daban por hecho que yo era una persona muy egoísta, simplemente porque sacaba sobresalientes, porque algún curso se me dio bien y había conseguido alguna matrícula de honor incluso. Ostras. Sí, sí. A ver qué te crees, vamos a llegar al mismo punto o qué te creías, que tú te crees que yo no iba a ser capaz. Y claro, y dices, la de historias, mira, si esta persona ha pensado eso de mí, ¿qué no estaré yo pensando de otros? También, no sé, ¿qué ideas no me estaré haciendo yo en la cabeza equivocadas acerca de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo que piensa esa persona o no? Porque me he encontrado con estudiantes que dicen, no, porque claro, y tengo una amiga que saca muy buenas notas y claro, yo quiero saber cómo lo hace. Y yo digo, ay, ¿le has preguntado? No, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Y por qué no? No, porque seguro que además se ríe de mí. A lo mejor eso le pasó con 10 años, a lo mejor alguien se rió de ella porque, ay, ¿cómo sacas tan buenas notas? Y se burló de ella. Y 10 años después, con 20 años, tienes esa creencia, la creencia de que las personas que sacan todos sobresalientes se ríen de ti. Y a lo mejor no es así, o a lo mejor están deseando ayudarte. Entonces, claro, cuando te vas quitando todas esas ideas, pues tengo alumnos que de repente pues les encanta parar su estudio y grabar un vídeo contestando una duda que ellos tenían, y entonces la cuelgan en su canal de YouTube. Qué bueno. o lo pasan por su grupo de WhatsApp de la clase, ¿no? Entonces ellos dicen, a mí me ayuda a aclararlo y luego así obtengo un feedback y entonces la gente me escribe o me pregunta otras cosas o gracias a sus nuevas preguntas resuelvo algo que había estudiado mal, ¿entiendes? Bueno, hay ideas erróneas, creencias equivocadas de todo tipo y a mí me parece... Yo tenía un montón, ¿eh? Si a mí me gusta hacer esto con los estudiantes es porque yo en su momento las tenía. Nos pasa a todos. Pero pensé que era yo sola. No lo comentaba con nadie. Claro, de repente te encuentras que ya pues tienes una edad, tienes estudiantes que vienen a ver cómo pasas consulta, le empiezas a hacer preguntas y te das cuenta de que todo el mundo tiene lo mismo. Los mismos traumas o problemas muy similares a los tuyos y dices, madre mía, si es que esto no es un problema, no era un problema mío. O no era un problema de mi universidad. O es que los de la Complus somos así. O es que los de la Autónoma son asá. No, es un problema humano. Y ahí es cuando dije, no puede ser. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, mira, igual que los tenistas, los deportistas profesionales tienen mentores, coach, psicólogos, entrenadores, los estudiantes universitarios necesitan mentores, necesitan gente que les ayude, que les ponga el espejo y les diga, no, mira, esa es una creencia errónea que tienes. No, mira, esto sí, esto así. Y no te pasa solo a ti. Que aparte es egocentrismo puro, al final es esto, sí. Es que solo me pasa a mí. Es que pero es egocentrismo para mal, ¿eh? Para mal. Sí, sí. Existe el ego puede haber narcisismo, puedes pensar que eres el más divino, ¿no? Pero puedes pensar que eres el más tonto de la clase y no, claro. Estás siendo humana. A eso me refiero. Al final el ego, como dice Fran Pascual, un buen amigo mío, hay que integrarlo, hay que vivir con él. Dice, es inevitable. Somos egoístas, somos bipolares en muchos aspectos. Hay que aprender a verse un poco desde fuera e integrarlo. ¿Vale? Él también es psicólogo, entonces es psicólogo. Claro. Es bastante ya lo tiene muy trabajado esto, claro. Sí, pero por eso me refería del ego, de que, y en este caso para algo negativo. Puede ser, lo podemos utilizar para algo positivo. Sí, exactamente. Para venirnos arriba en una situación, por ejemplo, como decíamos, en quirófano. Decir, oye, soy el mejor cirujano o la mejor cirujana ahora mismo y eso te ayuda a salir de la mejor manera posible de una situación. Exactamente. Pero claro, por otro lado, si dices, esto solo me pasa a mí porque soy el centro del universo, no te das cuenta. Exactamente, claro. Que le pasa a más gente. Exactamente. Y claro, a través de reconocer eso, porque yo enseño técnicas de estudio tanto de forma particular como en la facultad donde doy clases, como es una asignatura optativa, ¿no? Y intento hacer hablar mucho a la gente en clase, porque muchas veces al final de curso algunos dicen, ay, yo que pensaba que estos problemas los tenía solo yo y resulta que todo el mundo se ha sentido así en algún momento. Entonces, cuando lo verbalizas te das cuenta de que te sientes así porque es un sesgo humano, es
Es una forma de funcionar nuestro cerebro. Y además sales de esa inmadurez, porque claro, yo recuerdo de pequeñita dibujaba bien. Entonces yo pensaba que dibujaba bien, pero porque era un gran mérito, ¿no? Fíjate. Pero cuando vas madurando te das cuenta de que, y además vas conociendo, vale, hay gente que de forma natural hace cosas muy bien. Por ejemplo, en todos los grupos universitarios de medicina, que siempre llega gente que tenía las mejores notas del instituto, y esto pasa en un montón de carreras, en enfermería, fisioterapia, ingenierías, en un montón de carreras. Siempre hay alguien que hace muy bien los primeros exámenes y saca sobresalientes y se lleva las matrículas de honor del curso, ¿no? Y como tú no has sido capaz, te sientes inferior y piensas que eres especialmente torpe. Pero bueno, Fernando Alonso siempre cuenta en las entrevistas, me acuerdo, la última vez que le vi fue hace años en El Hormiguero, decía que bueno, que la primera vez que se subió a un kart se hizo enseguida con el funcionamiento del vehículo y ganó a niños que a lo mejor le sacaban 1 o 2 años de edad, que en esos tramos se subió con 3 o 4 años. Y en esas edades un año es una diferencia muy grande. Y bueno, entonces para que no nos sintamos mal, cuando llegas a medicina, llegas de ser el mejor de tu clase o de los mejores del instituto y de repente eres uno más, siempre les digo, mira, hay un montón de cosas en las que tú has sido bueno a la primera y cosas en las que no eres bueno a la primera y te lo tienen que enseñar. Entonces, a lo mejor no eres bueno a la primera haciendo exámenes tipo test en la universidad, pero no pasa nada. Entonces te lo tienen que enseñar. Igual que Fernando Alonso es muy bueno conduciendo un coche a la primera, seguro que coge mi coche y bueno, se sacaría el carnet de conducir a la primera, pero yo a fecha de hoy voy con mi coche al trabajo y yo me saqué el práctico de conducir a la quinta. ¿Y tengo que sentirme especialmente mala o que no me merezco conducir un coche? No. Yo conduzco, después de eso yo he conducido mi coche sin ningún problema. Nunca he tenido un accidente grave, jamás. Llevo 20 años usando el coche para ir y venir a mis cosas, ¿no? Entonces, pero sí que necesité una persona que me enseñara y que además, como yo me bloqueaba emocionalmente, me bloqueaba especialmente en los momentos de los exámenes prácticos, mi profesor de autoescuela tuvo que hacer un esfuerzo adicional para enseñarme a no bloquearme. Entonces, tú ahora entras en medicina y descubres que hay 5 o 6 personas que lo hacen muy bien de entrada y tú no. Y la tendencia rápidamente es a sentirte que soy un fraude, no doy la talla, ¿no? Pues no. Fíjate cómo, y además a lo largo de mi vida me he encontrado, por ejemplo, una profesora de música cuando tenía 15 años, que fue capaz de enseñar a personas a las que le gustaba mucho la música, pero que no tenían oído musical, les enseñó trucos para salir airosos de exámenes de teoría musical y de dictados musicales, ¿sabes? Y a mí eso me causó una admiración brutal. Y luego conocí un método que llaman aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, que lo diseñó una profesora de arte en los años 70. Tengo el libro. ¿Tienes el libro? Por leer, pero genial. lo tengo, ¿eh? Sí. Es que es genial. Lo tengo pendiente, me pareció súper curioso. Buenísimo. Betty Edwards. Lo tengo. Esta mujer se dio cuenta de que los que sabían dibujar miraban y valoraban los modelos que copiaban de una forma diferente. Además, trabajaba en el mismo campus donde se estaban describiendo las funciones de cada área cerebral. Entonces, Betty Edwards lo que hizo fue diseñar ejercicios especialmente orientados a que alguien que se considerara mal dibujante, en 5 días de taller intensivo, acababa haciendo retratos de un modelo real. Sí, ahí aparte... Y lo consigue, claro. Ahí, a ver si lo puedo hacer bien, porque hay el antes y el después. El antes y el después, en 5 días. Sí. Bueno, pues doy fe de que con los alumnos de medicina que me dicen, no, yo es que no valgo para esto, yo no soy de las que sacan buenas notas, no, pero no importa, no, yo te quiero contratar pues para no pasarlo tan mal, poderme dedicar a otras cosas y tal. Pero claro, como yo he vivido esto, lo he vivido, o sea, he visto experiencias de gente, mira, tú tienes una inteligencia normal o un poco por encima de lo normal, tu inteligencia es normal. Lo que no has tenido es un buen maestro de tu cerebro. ¿Vale? Entonces, yo conseguí, yo cuando conseguí en primero de medicina suspendí algunas, las recuperé en septiembre, en segundo de medicina las aprobé todas, pero no conseguí más que un notable, y en tercero, en un momento dado, conseguí un sobresaliente
y como en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es el rey, hubo un destrozo ese año en esa asignatura y me dieron la matrícula de honor. Y pensé, he tardado 2 años, no, he tardado 3 años de mi vida en aprender a hacer este tipo de examen, pero lo he hecho. Bueno, pero es que no hay necesidad de pasar por eso. Es decir, si hubiera buenos maestros de cómo funciona nuestro cerebro y de esta herramienta que tenemos para estudiar, no necesitaríamos pasar por ese tormento, ¿no? Que vives con una sensación de culpa y de soy inútil, no doy la talla. Tremendo. Entonces, es legítimo y de hecho, Rafa Nadal, ¿tú consideras que es un mal tenista o que no es un mal tenista, pero mira cómo en un momento dado, pues tenía a su tío como entrenador, pero en un momento dado vio que tenía que cambiar la sistemática con la que entrenaba. Es decir, ser entrenado para sacar lo mejor de ti mismo no es malo, ni significa que seas mal estudiante. O sea, lo que alguien recurra a vuestros servicios es fenomenal. Y de hecho, para aprender a conducir, necesitamos una persona que nos enseñe desde el ABC. Este es el coche, esto es el volante, estos son los pedales y así funciona la palanca de cambio. Betty Edwards, en su método, te enseña a coger el lápiz. Porque luego yo estuve aunque dibujaba bien, estuve tantos años sin dibujar que perdí la capacidad de dibujar. Y entonces fui a unas clases que se impartían en Madrid con el método de Betty Edwards y el primer día de clase al profesor le daba igual el nivel que tuvieras. Lo primero que nos enseñó fue cómo se colocaba el folio y cuánto había que apretar el lápiz. Qué bueno. Entonces ahí me di cuenta de que los que se vanaglorian de sacar buenas notas en la carrera y no sé qué, porque claro, es que no, es falso. Mira, agradece a la vida y a tu suerte que fuiste capaz de sacar buenas notas desde el principio en medicina, o yo agradezco al karma o al universo, depende de lo que crea cada uno, yo agradezco que en tercer curso ya fuera capaz de recuperar las notas y ya de no pasarlo tan mal. Pero no es... habría sido mucho mejor que alguien me ayudara a conseguirlo mucho antes. Claro. ¿Sabes? Que en un par de meses o 3 yo consiguiera desplegar lo que ya llevo dentro, pero no era capaz de ver, o sea, utilizar bien mi cerebro para estudiar mejor. Entonces, bueno, pues es una cosa que hace Betty Edwards, que se hace en las academias de conducción, ¿no? De conducir, pero que debería estar en todas partes. Tendría que haber un equipo de personas enseñando a la gente a estudiar, aunque curiosamente hay un psicólogo que enunció una de las tantas teorías de aprendizaje que existen, creo que se llama Entwistle, bueno, no sé cómo se pronuncia, y dijo que él, al ver que los estudiantes que llegaban al college usaban técnicas que no eran las óptimas, que no eran las mejores, hizo un curso de técnicas de estudio obligatorio, pero que la gente no lo hacía, no lo usaba. Fíjate, cuando te obligan a usarlo y te dicen, es que esto es muy bueno, había gente que no, que seguía usando las técnicas mediocres o de eficacia moderada, con lo cual pasa a veces. El que pide ayuda, ¿sabes? El que acaba pidiendo ayuda, pues eso, un alcohólico, Alcohólicos Anónimos, el que va buscando un profesor que le enseñe a estudiar mejor, al menos tiene esa inteligencia de haberse dado cuenta de que tiene que haber algo más. A ti, que aparte que te gusta como a mí todo el tema de la filosofía y filosofías orientales y demás, no sé si era Lao Tse o si es del budismo, que dice también esa frase, que viene muy a cuento, que es que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. ¿Qué dice? Al final es eso, hasta que uno no ha experimentado el problema, hasta que uno no pone en valor realmente lo que necesita, no pasa nada. Es como lo que dicen, nadie es profeta en su tierra. O sea, es lo mismo, hasta que tú no te ves realmente con ese problema o lo ves con cierta perspectiva, no lo valoras. Exactamente. Entonces, claro, darse cuenta de que necesitas contratar un curso, hacer un curso, pedir ayuda a alguien o contratar un mentor que te siga más o menos estrechamente, ya según lo que necesites, según tus posibilidades económicas, lo que sea, un montón de circunstancias. Simplemente darte cuenta de eso es ya un signo de inteligencia. Entonces, bueno, pues eso. Que lo viven a veces con culpabilidad. Claro, es que claro, te he tenido que llamar. No pasa nada. Ojalá. De hecho, yo me acuerdo en cuarto curso, ya sacaba buenas notas, pero se me olvidaba todo.
sentía que se me escurría el conocimiento, ¿no? Cuando empollas muchas horas seguidas para un examen, estás muy familiarizado con el contenido del examen y puedes llegar al examen y hacerlo muy bien, pero si eso luego no lo repasas, no lo recuperas de alguna manera, se pierde. Y entonces recuerdo preguntar a alguna compañera, ¿conocéis alguna academia donde te enseñen a estudiar medicina y que luego no se te olvide? Y yo recuerdo que algunos dijeron no, y otros me miraron mal como diciendo, parece mentira, tú que siempre quieres de sobresaliente. Es que claro, es que la gente que es chulita, bueno, en fin. O a lo mejor no lo dijeron y lo viví yo, acomplejada, ¿sabes? Pensando, van a pensar que soy una presumida, que tengo ínfulas, ¿no? Puede que lo y me recuerdes dijeron así. no, pero claro, es que realmente pasa eso, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar. En ese momento algunos pensarían, si apruebas a la primera, ¿qué más quieres? Pues es que siempre puedes mejorar. Qué bueno, pues. Y eso, y el que tiene esa mentalidad de crecimiento, el que se da cuenta de que siempre puede aprender una forma mejor de hacer las cosas, pues es el que busca ayuda, se enfrenta a sus fantasmas y yo qué sé, y al final del curso, de la mentoría, de lo que sea, pues es que ver la mirada, cómo cambia, o sea, ver cómo alguien que se sentía incompetente, cómo de repente confía otra vez en sus posibilidades. Me imagino que tú también lo habrás vivido. Pues es estupendo. Pues me quedo con esas dos cosas, con el pedir ayuda no te hace más débil o te hace menos inteligente, y con eso también de que tenemos que cuidarnos y querernos a nosotros mismos. Porque al final tenemos que hablarnos como si le estuviésemos hablando a un amigo. Pues, Almudena, muchísimas gracias. Llevamos más de hora y media hablando. Yo me estaría aquí todo el día, pero vamos, además me has comentado que has estado en quirófano esta mañana. Quiero que descanses. Sí. La verdad es que la espalda me está diciendo ya yoguita, un poquito de yoga, un estiramiento. Eso es genial. Pues nada, agradecerte mucho haber venido, pero antes de irte, recuérdale a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, ¿vale? Para saber más de ti, tus formaciones, qué es lo que haces, pues cuenta un poquito. Bueno, pues me pueden encontrar en el blog que se llama www.dominalamedicina.com. Ahí tengo 50 y pico artículos sobre técnicas de estudio, una guía de regalo y ahí también hablo de un manual en PDF que está a la venta a través de la web y de las mentorías que imparto pues desde 2015. Muy y bueno, en redes sociales manejo Twitter, soy Atriniz, A de Almudena, Triniz de Trinidad. A veces, tuiteo un poquito de todo, a veces cuando me da la furia docente, tuiteo de técnicas de estudio o de enlaces interesantes sobre estos temas. Y en Instagram también estoy, pero no sé usarlo. Estoy esperando a que mi sobrina de 14 años me siga. Aunque le da una pereza. Hay que pedir ayuda para que nos agilicen esos procesos. No, si yo pido ayuda a quien sabe. Pero quien sabe está en una edad en la que le interesa mucho más otras cosas que su tía, que su anciana tía. y pues nada, que ahí está el formulario de contacto, me pueden escribir y con mucho gusto atiendo correos electrónicos y todo tipo de preguntas. He echado un vistazo muy Echar un recomendable. Vistazo. Tengo personas que leyendo el blog, leyendo todos los artículos, pues han conseguido hacer cambios y me han escrito luego contándomelo, cosa que me hace mucha ilusión. Gente que ha comprado el manual y con eso lo han conseguido y gente que les pasa como a mí, que yo particularmente siempre he necesitado mentores para avanzar en estas cosas de cómo se hacen las cosas online, ¿no? Y en un momento dado, igual que contratas un profesor de pádel, pues para que te enseñe a coger mejor la raqueta, pues contratas a alguien y dices, por favor, ayúdame, sé mi Sherpa. Entonces, pues hay maneras diferentes de llegar a la mejor versión de uno mismo, ¿no? Que es lo que queremos todos. Y sentirnos felices con nosotros mismos. Totalmente. Y nada, lo dicho, echado un vistazo, Domina la Medicina. Como digo, una pasada el blog. O sea, tenéis Muchas gracias. Quiero que vayáis allí directamente en cuanto acabéis de escuchar este programa, que vayáis, le echéis un vistazo. De verdad, no tiene desperdicio. Muchas gracias. Y Almudena, de verdad, lo dicho, un placer. Descansa y espero volver a tenerte pronto aquí. Me ha encantado conversar contigo y conocer vuestro proyecto, que me parece fantástico. Pues nada, muy agradecido. Y lo mismo le digo a cualquiera que se encuentre con esto por accidente, que la escuela de memoria de cabeza.
Pues ahí que es muy interesante. Bueno. Pues muchas gracias y hasta la próxima. A ti, Javier. Chao. Y hasta ahí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme una semana más y te recuerdo, nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!